Don Roberto era un hombre de campo, dueño de una finca que había cuidado con sudor y sacrificio toda su vida. Allí había criado a su familia, sembrado esperanza y guardado los recuerdos más valiosos de su existencia. Pero un día, su propio hijo, aquel en quien más confiaba, lo llamó con palabras que le helaron el alma. «Haz tu maleta, te llevaré al asilo, vendí tu casa y tu finca, ahora yo me encargaré de todo», le dijo con frialdad. El anciano apretó el puño, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Lo que su hijo no sabía era que don Roberto ya había descubierto todo el engaño y que lo esperaba una sorpresa tan grande que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana amanecía clara en la finca, los rayos del sol iluminaban los campos verdes y el canto de los pájaros llenaba el aire. Don Roberto, de cabellos canosos y manos marcadas por la tierra, caminaba lentamente hacia el corral. Observaba sus animales con una mezcla de ternura y orgullo. Ese pedazo de tierra era su vida, su historia, su raíz. Con cada paso sentía el crujir de la grava bajo sus botas gastadas, mientras el aroma del café recién colado salía por la ventana de la cocina. Suspiró profundamente. Nunca imaginó que aquella tranquilidad estaba a punto de romperse. Al caer la tarde, un auto moderno se estacionó frente a la casa. Era Mauricio, el hijo de don Roberto, vestido con saco y corbata. Bajó con un gesto serio, mirando alrededor con desdén. «Padre, esta finca ya no es para ti, aquí te consumes solo», dijo mientras lo abrazaba apenas. Don Roberto lo observó en silencio, adivinando que traía un discurso preparado. Entraron juntos a la sala, donde el reloj de pared marcaba las 6 con su sonido repetitivo. Mauricio habló de negocios, de una empresa interesada en comprar la finca. Prometía una vida más cómoda en la ciudad, cerca de él y de sus nietos. El anciano lo escuchaba, pero su corazón se llenaba de dudas. La sala estaba iluminada por una lámpara antigua. La penumbra resaltaba los surcos del rostro de don Roberto. «Hijo, esta tierra no tiene precio. Aquí está enterrada tu madre. Aquí creciste tú», murmuró con voz quebrada. Mauricio respondió con impaciencia, moviendo las manos con nerviosismo. «Padre, es lo mejor para todos, con ese dinero tendrás comodidades». Don Roberto bajó la mirada, acariciando el bastón que lo acompañaba siempre. El silencio pesaba entre ellos, interrumpido solo por el canto lejano de un gallo. El anciano sintió un nudo en la garganta. Sabía que algo más oscuro se escondía en las palabras de su hijo. 2 días después, don Roberto recibió una llamada de un viejo amigo notario. En la oficina, había aparecido un poder firmado supuestamente por él. Un documento que autorizaba a su hijo a vender todos sus bienes. Roberto apretó los puños, sorprendido y herido. Nunca había firmado tal cosa. El viento de la tarde golpeaba las ventanas. Como un presagio, se quedó en silencio mirando al horizonte. Entonces lo entendió. Alguien lo estaba traicionando. Y no era cualquiera, era su propio hijo. Su corazón se rompió, pero también comenzó a forjar un plan. Esa noche, en la soledad de su habitación, don Roberto escribió en su libreta. Cada palabra era un testimonio de lo que había descubierto. «No dejaré que me roben lo que construí con mis manos», murmuraba. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus arrugas y sus ojos cansados, pero firmes. Al lado de la cama, las fotos de su esposa le daban fuerza. Sintió que ella lo acompañaba, como si le susurrara al oído: «Resiste». En ese instante, decidió que denunciaría la falsificación y protegería lo que tanto amaba. La mañana siguiente, el aire fresco olía a hierba recién cortada. Don Roberto viajó al pueblo para reunirse con un abogado de confianza. En su voz había temblor, pero también determinación. Explicó lo sucedido. Mostró la copia del documento falso. El abogado asintió con gravedad, asegurando que era un delito grave. Juntos prepararon una acción cautelar para impedir cualquier venta. Cada firma que estampaba el anciano era un acto de resistencia. La justicia empezaba a ponerse de su lado. Don Roberto respiró hondo, sintiendo que aún tenía el control. Al caer la tarde, el teléfono sonó en la vieja cocina. La voz de Mauricio sonó fría y calculadora. «Padre, ya está todo listo. La finca está vendida. Haz tu maleta, te llevaré al asilo». Esas palabras golpearon el alma de Roberto como un martillazo. Se quedó callado unos segundos, respirando profundo. «Hijo, ya sé todo», respondió con calma, pero con una fuerza inesperada. Al otro lado, Mauricio se mostró irritado. «Padre, ya estás viejo, no entiendes. Allí en el asilo estarás bien. Yo me encargaré de tus bienes». Después colgó sin esperar respuesta. El anciano cerró los ojos.
No sabía que el juego ya había cambiado. El cielo estaba oscuro, y las estrellas apenas brillaban. En la finca reinaba un silencio denso, solo roto por el crujido de la madera en el techo. Don Roberto tomó un sobre con documentos y lo guardó en su chaqueta. Se sentía herido, pero no derrotado. Pensaba en sus nietos, en el futuro, en el apellido que no podía mancharse con traiciones. En su mente resonaban las palabras de su hijo, cargadas de frialdad. Se prometió a sí mismo que esa finca jamás sería tocada. Caminó por el pasillo iluminado por la luna, con paso lento pero firme. Sabía que la verdad estaba de su lado. En la notaría del pueblo, la noticia corrió entre murmullos. Don Roberto había presentado una denuncia formal por falsificación de firmas. El juez aceptó la acción cautelar y bloqueó cualquier intento de venta. La empresa que quería comprar la finca fue notificada. Cuando Mauricio llegó con los documentos falsos, la verdad salió a la luz. «Esto es un fraude», le dijeron con firmeza. La policía lo detuvo de inmediato. Acusado de falsificación y estafa, pasó 2 noches en el calabozo, hasta que pagó una fianza para salir, pero la vergüenza y la mancha en su nombre ya no podían borrarse. La justicia lo había alcanzado. El sol iluminaba de nuevo la finca, como un símbolo de justicia. Don Roberto, sentado en su mecedora de madera, miraba los campos que seguían siendo suyos. Una brisa fresca acariciaba su rostro, y el olor de las flores silvestres lo envolvía. Sintió paz en el alma, a pesar de la traición sufrida. «Esta tierra no se vende, porque aquí está mi vida», murmuró. Sus palabras resonaban como un juramento. La finca permanecía intacta, y con ella la dignidad del anciano. Sabía que había vencido sin levantar la voz, con astucia, paciencia y verdad. Días después, Mauricio volvió a la finca, con la mirada baja y el alma cargada de vergüenza. La detención y el proceso judicial habían destruido su reputación en la ciudad. «Padre, lo siento», murmuró con voz quebrada. Don Roberto lo observó con dureza, pero también con tristeza. El viento movía las ramas, como si la naturaleza misma fuera testigo. «Hijo, lo que perdiste no fue solo la finca, fue mi confianza», respondió con firmeza. Mauricio bajó la cabeza, recordando el frío de la celda y la humillación sufrida. El anciano sabía que la lección había sido dura, pero a veces, solo así se aprende el verdadero valor de la vida. La noche cayó sobre la finca. Las estrellas brillaban en el cielo despejado como testigos de la verdad. Don Roberto cerró los ojos mientras escuchaba el croar de las ranas y el canto de los grillos. El aire fresco lo envolvía, recordándole que aún tenía vida, historia y sueños. Aunque la traición lo había herido, también lo había hecho más fuerte. Apoyó sus manos en el bastón y miró al horizonte. «Mientras respire, esta tierra seguirá siendo mía», pensó con serenidad. Y así, entre silencio y estrellas, recuperó la paz que creía perdida. La historia de Don Roberto nos recuerda que la vejez no es sinónimo de debilidad, que los años no apagan la sabiduría, al contrario, la fortalecen. Los bienes materiales pueden perderse, pero la dignidad no tiene precio. La traición más dolorosa no viene de extraños, sino de quienes amamos, y aún así, siempre se puede levantar la frente con valor. Nunca subestimemos la fuerza de un corazón que ha vivido y resistido. El respeto a los padres es un legado que no debe romperse, porque quien traiciona sus raíces, termina traicionándose a sí mismo.